Bueno, la clase de hoy vamos a ver algo bastante sencillo, pero que les va a servir, sobre todo cuando tengan que representar los datos que tengan en una tabla, que es la parte de gráficos. La parte de gráficos, como recién acabo de nombrar, es mediante una serie de gráficos, o sea, elementos, eh, representar de una forma más clara, quizás un flujo de información o muy confuso o que posee demasiadas variables. Hay gráficos sencillos y gráficos complejos, pero básicamente la función que tenemos nosotros es, una vez resuelto la tabla o los datos que nosotros queremos representar, ver cómo pueden ser mostrados de una forma más simple y más sencilla. O, de otra forma, que el que tenga que mirar esos datos, de un vistazo, pueda entender la complejidad de, en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que queremos graficar este ejercicio, la evolución de los distintos trimestres de la cantidad de ventas. Tomamos este ejercicio porque tenemos varias formas de graficar. Podemos graficar las ventas trimestrales, los totales y los porcentajes. Entonces vamos a aprovechar y vamos a empezar con la parte más sencilla, que es cómo armar un gráfico. Cualquier gráfico, del más complejo al más sencillo, tiene como mínimo tres elementos. Una referencia, un, vamos a decirlo así, una unidad de medida, o qué es lo que representa, y unos valores. Si lo quieren poner en lenguaje tabla dinámica, tendríamos que tener el campo valores, una etiqueta de fila y una etiqueta de columna. En este caso nosotros vamos a representar la venta de los vendedores, qué valores lograron en el primer trimestre. Entonces yo lo que tendría que hacer sería marcar todo esto. Pero acá está el primer problema. También tengo el domicilio y la zona. ¿Qué pasa si yo hago un gráfico con esto? Va a pasar lo siguiente. Selecciono los datos, voy a insertar, voy a gráficos. Acá tengo una serie de gráficos básicos, o sea, son los más sencillos. Pongo columna, pongo el primero y me aparece un gráfico medio complejón. Me dice zona, me dice trimestre, acá no veo nada. ¿Por qué? Porque tomé más datos de los que tenía que representar. Yo en realidad lo que necesito es la columna A y la columna D. Entonces lo que voy a hacer es básicamente seleccionar la columna A hasta acá, apretar la letra control del teclado y seleccionar la columna D. Con todo y rótulo de columna. Es decir, tiene que aparecer la palabra cliente y tiene que aparecer la palabra primer trimestre para que yo tenga la referencia de qué corresponde ese valor. Voy a poner insertar y voy a poner gráfico de columna, el primero que aparece. Acá ya me aparece algo mucho más parecido a lo que yo quería hacer, que es un gráfico en donde cada nombre represente un valor y ese valor está representado por la longitud de una barra. En este caso son todos del mismo color, pero bueno, más adelante vamos a ver otras características. Fíjense que el primer trimestre, o sea, el rótulo de la columna D, aparece no solo en el título del gráfico, sino indicándome qué representa esa barra, con el color que corresponde a cada barra. Si yo hubiese hecho una selección con solamente los valores, sin el rótulo, el gráfico me hubiese quedado incompleto. Me dice serie 1 porque no le marqué qué representan estos valores. Entonces siempre tengan en cuenta que tienen que tomar las etiquetas de columna, en este caso primer trimestre, para que el gráfico les nombre o les recuerde qué es lo que están representando. En este caso es fácil porque yo tengo una barra para cada uno. Pero si yo tuviera varios valores que representar, supónganse, vamos a representar los cuatro trimestres, no tendría esa referencia. Vamos a hacerlo de esa forma. Entonces, yo marco referencia, que serían los nombres, aprieto control y los valores de los cuatro trimestres. Voy a ir a insertar, voy a ir a columna, de nuevo la primera columna, y acá ya tengo un, perdón la palabra, despiole porque
tengo demasiados datos en un gráfico muy pequeño. Fíjense que al no seleccionar los rótulos, me dice serie 1, serie 2, serie 3, serie 4. Puedo llegar a hacer una interpretación de decir, bueno, este es el primer trimestre, el segundo, el tercero, el cuarto. Pero si no estuvieran ordenados, no me serviría y perdería la referencia de qué corresponde a cada barra. Vamos a agarrar y vamos a hacer lo mismo, pero seleccionando los rótulos de columna. Control. Y ahí pongo insertar. Columna. Primero. Y ahí fíjense que les aparece primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Obviamente que podemos ver no solo el nombre, sino la evolución de esas ventas que fueron subiendo exponencialmente. Como se habrán dado cuenta, el gráfico lo que establece es un eje X en donde están las referencias, en este caso la columna A, un eje Y que corresponde a los valores, en este caso las columnas D a G, medido en cifras. En este caso, como el valor más alto del cuarto trimestre no llega a 70.000, pone como tope 70.000 y establece el piso en 0. Fíjense que, de acuerdo a la longitud de las líneas, esto se ve bastante comprimido y no tenemos una interpretación tan clara de las evoluciones. Todo gráfico puede ser modificado en ancho y en alto. El gráfico no va a cambiar sus proporciones, pero sí va a mostrarse de forma más ordenada. ¿Cómo es esto? Ustedes tienen a la derecha del gráfico como 3 puntitos y abajo del gráfico otros 3 puntitos. También para arriba y también para la izquierda, de acuerdo a donde esté. Yo acá no puedo subir arriba porque tengo la tabla y no puedo subir a la izquierda porque tengo el límite de la hoja. Entonces lo que voy a hacer es irme a esos 3 puntos, mantener apretado el botón izquierdo y agrandar hacia la derecha. Lo que voy a hacer es agrandar exponencialmente el ancho del gráfico para que me entren los nombres de manera más sencilla. Ahora lo que voy a hacer es agrandar el gráfico de forma vertical para que las líneas se vayan desplazando más y tenga más espacios intermedios entre estas cifras. Mantengo apretados los 3 puntos, botón izquierdo y bajo. Fíjense que ahí ya puedo empezar a ver, agrando un poquito más, las distintas evoluciones y comparar, por ejemplo, que las ventas de las barras rojas, que sería el segundo trimestre, donde bajan y donde suben, ¿sí? A su vez, el cuarto trimestre, la barra violeta, también tengo valores mucho más distanciados, por lo que me permite interpretar el gráfico de mejor manera. Esta es la forma más sencilla de hacer un gráfico, que es seleccionar la referencia, los valores y plasmarlos. En los sucesivos videos vamos a ver algunas cuestiones de configuración y características propias de los gráficos. Fin del video 1.